que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos
sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Que ya llega Doble Fondo con Analía Argento, Javier Leucovitz y Martín Piqué. Estás en La Patriada. Estamos donde estás. Menos mal que arrancó el Mundial, están jugando ya los primeros equipos y de eso vamos a hablar, porque mejor hablar de otra cosa y no que nos tomen por giles. Ya se los dije ayer, vayan a ver la Odisea de los Giles, se los avisé, por ahí ya la vieron y van a entender, pero bueno, como dijo el ministro de Economía Luis Caputo, nos toman a la gente de boluda. Sí, la boluda se llama Analía Argento y los yo no se los voy a decir a ellos, pero por ahí ellos capaz que hoy se sienten también criptoestafados. Me acompañan, como siempre, Martín Piqué y Javier Leucovitz. Doble Fondo, donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. Ay. Bueno, tal como habían prometido algunos funcionarios de gobierno, Manuel Adorni dio una entrevista ayer después de haber presentado su hermosa declaración jurada, muy bien detallada, con mucha información. Bueno, les voy a ahorrar el detalle, pero la verdad es que qué bien que le va a alguna gente, ¿no? Qué bien que le va a alguna gente con este gobierno y antes, porque si a los 20 y pico empezó a ahorrar y llegó a tener un ahorro de $500.000 y a tener de bienes y por $1 millón, la verdad que aplauso. Ayer una humorista y colega decía perdón por estar de acuerdo con Babi Echecopar, que estaba indignado. Decía Babi Echecopar, pero si eras laucha, así le dijo él, no digo que sé que tenga razón, y si eras una laucha que te teníamos que invitar siempre el café, por ahí guardaba tanto la plata hasta que juntó los $500.000, que bueno, se privó tanto, que después la gastó toda junta. Entonces, 2 departamentos, la casa de Indio Cuá. El tema es que Manuel Adorni hace 3 meses decía una cosa, ahora dice otra, nos echa la culpa a los periodistas, pero los periodistas lo primero que hacemos es preguntar. Y cuando los periodistas preguntaron en aquella conferencia de prensa en la que él se enojó, agarró los papeles y se fue, dijo que las declaraciones juradas eran impecables. Lo mismo dijo en su informe al Congreso de la Nación. Y él dijo que todo estaba detallado, que todos sus bienes estaban declarados, excepto lo que faltaba de lo que no había vencido. Sin embargo, ahora no solo presenta la nueva declaración jurada, que ya estaba rectificada y la vuelve a rectificar, sino que rectifica las anteriores. Se olvidó de declarar, por ejemplo, que no se enojen conmigo.
Cuando murió el papá, fue con el hermano Francisco al departamento del papá, un departamento que estaba embargado y que él mismo contó que le había costado mucho resolver ese problema. Sin embargo, en la casa del papá encontró un montón de dólares y los heredó. Primero, porque el papá, si tenía tanta plata, no solucionó el problema del departamento. Bueno, qué sé yo, no lo vamos a juzgar. Pero ¿por qué también, si ellos encontraron la plata, no solucionaron rápido y no le pagaron a las acreedoras? Bueno, se olvidaron. Error, otra vez. Así como la colega le daba la razón a Babi Echecopar, hay que darle la razón a Patricia Bullrich. Error. ¿Todos los argentinos evadimos? No. $500.000 en negro. Es un montón. Porque yo entiendo que la gente, bueno, por ahí la gente que maneja mucha plata, pero yo pienso que por ahí evade o tiene en negro $500.000 alguien que tiene bienes por $5 millones, no sé. Ahora, los que son como nosotros, tener $500.000 en el colchón. Yo no duermo si tengo $500.000 abajo del colchón. Tengo miedo que me maten. Pero bueno, tenemos un audio, porque el jefe de gabinete, una de las cosas que dice, porque ahora después lo vamos a hablar en el programa acá, mis compañeros saben un poquito más que yo y vamos a hablar con especialistas que saben más que todos nosotros. Hay un tema, porque ahora aparece esto de, es como si jugué a la quiniela y gané, jugué a las criptomonedas y gané. Gané con Bitcoin. Ahora, los que saben dicen que en la época en la que Manuel Adorni dice que ganó esa plata, las Bitcoin no estaban al valor que debería estar para que él hubiera hecho, haber tenido toda esa ganancia. Y además, él mismo decía que no tenía ni idea. Escucha. Es un eje bárbaro. Después, vos me decís, che, bueno, y Bitcoin es una oruga, qué sé yo, no sé. A mí lo que me parece de Bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, ¿no? Un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar. Bueno, veremos. Miguel dijo, yo voy a... Me parece que las criptomonedas son... a ver... No sé si tomarlo como una inversión, pero porque yo tengo conceptualmente metido en la cabeza las stablecoins y no la cripto volátil, el Bitcoin. Pero bueno, quien lo quiera ver como una inversión me parece bien. Ah, no es una inversión, ¿y entonces qué hizo? Quizás el contador y el abogado hicieron un gran trabajo en la declaración jurada. Ahora, como vocero, se le quemaron absolutamente todos los papeles. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. ¿Alguno de ustedes alguna vez timbió en las cripto? Yo digo timbiar, no sé, para mí es como ir al casino, pero no, me da miedo. En mi caso no. Yo tampoco. No. Ni Javier Sí. Ni Martín. No, he timbiado en otros lados y no me ha ido... Claro. Proporcionalmente no me ha ido bien, Sí. pero bueno. Yo conozco gente, tengo un primo, por ejemplo, que durante mucho tiempo vivió o sea, ganaba como para vivir, no para ahorrar así tanto, pero bueno, por ahí él era como su trabajo, hasta que un día perdió todo. Pero Tuvo que vender hasta el ¿cripto auto. o mercado financiero tradicional, digamos? Cripto. Cripto. Sí. Y después tengo un amigo que ahora se fue a vivir a Italia y trabajó muchos años en un banco y ahora vive de eso, pero se dedica, o sea, tenés que estar como trabajando, como si estuvieras trabajando, no sé. Yo no Sí. tengo mucha idea, chicos. No, sí, te obliga a estar bastante encima. Claro. Yo hago plazo fijo y saco 10.000 pesos al mes. Ah, Y bueno, porque ahora como Sí, no hay claro. inflación. claro. 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 Y si bajó, si bajó la inflación, ¿qué pasó con la inflación? La inflación, acaba de informar el INDEC, de mayo fue del 2,1%, por debajo del 2,6% del mes pasado. Se venía anticipando que iba a ser más baja. Sin embargo, por ejemplo, alimentos y bebidas estuvo por arriba, 2,5%, 2 por arriba del promedio, digo, ¿no? Sí.
Alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas por arriba. Después los servicios, otro tema importante, los servicios, vivienda, o sea, alquiler, agua, electricidad, gas, también por arriba 2,6, con lo cual esto da para pensar que si se hubiera actualizado el índice como pedía el fondo y como mismo había anticipado el propio gobierno, hoy el índice daría más de 2,1 porque el sector de servicios, donde pega mucho tarifas, quedó por arriba, subió 2,6. Claro. 2,5, perdón. Lo bueno es que si dio 2,1, la prepaga mañana no sube tanto. ¿No? Porque Se supone. es automático. Sí, pero está bien, pero más de 2,1, 2,2 no puede subir. No, pero bueno, sí, igual. Sí, ya sé que sube igual, Sí. pero no sube 2,6. Sí, pero tu salario tampoco, Ah, no, mi salario no. claro. Y no. Y por debajo del promedio quedó transporte, que bueno, ahí el gobierno pisó algunos aumentos de nafta. Y después tiró muy para abajo el índice el sector textil, que viene sufriendo una crisis brutal, y el tema de equipamiento y mantenimiento del hogar, que son electrodomésticos. Entonces me parece que ahí, bueno, la apertura importadora y el dólar barato por ahí pueden estar jugando un rol importante en sostener estos, a costa de crisis, sostener los precios bajos de estos sectores y por ende también tirar para abajo el promedio. Me acabo de pegar un susto. Sí, yo también, pensé lo mismo. ¿Viste el tuit de Manuel Adorni? Claro, lo acabas también de compartir vos en un grupo de WhatsApp del programa y yo dije, presentó la... ¿Qué Porque presentó? dice, espera, dice, acabo de comunicarle, Claro. y ahí dijimos al presidente, ¿no? La famosa noticia deseada, Claro. ¿no? No Sí. sé si deseada por Mal nosotros, pensado. pero de alguna manera en un contexto así vos Sí. arrancás la lectura de la frase de izquierda Claro. a derecha y decís, acá Claro, se nos viene quedamos, nos miramos, la ¿viste? noticia bomba. Sí, les vamos a decir lo que pasó. Manuel Sí. Adorni Sí. acaba de tuitear: Sí. acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el informe de gestión del gobierno. Fin. Es de amianto. Está Senado. entrenado por Scioli. Senado. Ah, porque está bien. Porque Te doy el pie para que empieces a hablar de la jefa del bloque del Senado Sí. de la Libertad Avanza, de Patricia Bullrich. que hoy es protagonista de la Ay, sí, información porque también. es el cumpleaños. No solo porque es el cumpleaños. 70, redondo. Cumple 70 y ayer, bueno, vamos a decirlo, en la entrevista que le hizo José del Río en La Nación Más, el propio Adorni dijo que, bueno, hoy iba a participar de la reunión de mesa política, que iba a estar Patricia Bullrich y que le había mandado a comprar una torta para festejarle el cumpleaños y Patricia Bullrich devolvió gentilezas en Claro. el día de hoy. Se ve que ya tenía la torta, no necesitaba que le regale a Adorni. Porque le dijo algo, no a Sí. él, pero le dijo a todos los medios, hizo llegar una declaración Dijo que esto no es un error. que es una omisión maliciosa. Omisión, sí, bueno. Omisión maliciosa. Pero además el medio que está confesando, y todos los argentinos ahorramos en negro, en dólares. Sí, las respuestas al tuit de Adorni no saben ver. lo que son. No, Ah, son dale. ¿Se te digo, pueden leer? la gran mayoría no se pueden ni leer. No. Y la creatividad en las redes, yo creo que se llevó el premio el Club Sacachispas, que suele intervenir de manera bastante irónica en contra del gobierno de Javier Milei, ya lo hizo en otras ocasiones, y bueno, en esta ocasión hicieron una ironía sobre el pendrive del gobierno, el pendrive en realidad del propio Manuel Adorni. Estoy buscando para leerlo literal porque no esperaba compartirlo con ustedes ahora, pero búsquenlo en X, es muy divertido. Acá está, a ver. Dice, queremos anunciarles nuestras próximas incorporaciones, el Club Atlético Sacachispas, un club del ascenso. Nos habíamos olvidado que teníamos un pendrive con criptomonedas y muestran una foto de Mbappé y de Julián Álvarez. Mbappé con la remera del Paris Saint-Germain, ahora juega en el Real Madrid, y bueno, Julián Álvarez del Atlético de Madrid, se dice que lo podría comprar el Real Madrid o hay algo al respecto, pero una ironía, y empezó a circular todo el mundo haciendo chistes con encontrar un pendrive. ¿Vos qué encontrarías en un pendrive olvidado? Yo notas ¿O qué harías periodísticas. con un pendrive que encontraste? Yo No, tengo en el auto uno con música. Con música, Sí, mira vos. Yo sí. es probable que en alguna mudanza o en alguna pérdida, ustedes bacapean sus notas, los que Sí. nos dedicamos al periodismo de vez en cuando, Sí. por si a mí una vez me robaron una laptop, así que podría llegar a encontrar notas periodísticas, una cuestión así.
Claro. A mí me podés encontrar capaz que buscando a un disquete también. Mirá. Bueno, puede ser, Sí, o un cassette todavía tengo de una vieja época. O fotos a veces en los Bueno, pendrives. sí, También. bueno, Los sí. backup de fotos personales, Sí, familiares. Sí, claro, totalmente. Mira, en un chat en el chat de senadores, de prensa de senadores del PRO, están compartiendo el tuit de Manuel Adorni y justo hoy Martín Werling, que es el jefe del bloque del PRO y cercano a Mauricio Macri, decía, hace casi un año que el Senado no recibe al jefe de gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, Adorni nunca vino a rendir cuentas como le exige el artículo 101 de la Constitución. Igual, hoy escuchaba a Oscar Sago que decía, la última vez que fue a diputados nos mintió. Dijo, creo que ahora sí amerita la moción de censura. Decía Oscar Sago, hace un ratito nada más lo escuché. Claro. Ojo, porque, digo, si en lugar de aclarar oscurece con su declaración y si lo que dice hoy va en contra no solo de lo que nos dijo a los periodistas, sino lo que le dijo al Congreso, porque a los periodistas no nos contestaba, porque lo insistía ayer en la entrevista con José del Río de La Nación, decía que él se debía a la justicia, que él tenía que dar las explicaciones en la justicia, que él tenía que respetar la institucionalidad. Ahora, al Congreso él le tiene que decir la verdad, porque va a rendir cuentas. Claro. O no está obligado a decir la verdad si está hablando de si él tuvo... Porque él habló, podría haber dicho, bueno, voy a presentar las pruebas en la justicia. Bueno, lo está cargando en redes sociales Alberto Fernández. Sí. Hoy Sí, nos sí, acordábamos, ¿no? Porque él dijo, bueno, cometí un error, pido disculpas. Aparte le modificó el apellido, ¿no? En vez de sí. Adorni es Pavorni, de Sí, pavo. claro. Bueno, igual Alberto, Sí. la foto de Olivo le echaste la culpa a mi pobre Fabiola, ¿no? Y el otro día vi que Tamara Pettinato y Ernesto Tenenbaum, en un streaming creo, contaban que el saludo de Tamara sentada en el sillón de Rivadavia en la Casa Rosada, haceme feliz o decime Sí. cosas lindas, creo que era como una suerte de broma de los dos hacia Ernesto Tenenbaum. Eso decían hace un tiempo, Sí. pero... Porque Ernesto ¿Por qué? Tenenbaum como que era muy crítico, porque Ernesto Era Tenenbaum cuando era crítico, tiene una claro. relación de amistad con Alberto Fernández, y Alberto como que le reprochaba que siempre me criticás, entonces la broma era decirme cosas lindas, como, Yo, bueno, entonces hubiera alguna vez pasado- tiró una buena. Hubiera pasado el video completo. Sí. Bueno, Sí. 16 y 25, nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72. ¿Estás mirando el partido o la declaración jurada de Manuel Adorni? México 1 Sudáfrica. y Sudáfrica 0. El local ya, bueno, hay 3 locales en este mundial porque son Estados Unidos, Canadá y México. Ya hizo un gol México, mirá vos. Sí, espera que yo acá en una... A ver, ¿qué puse? Yo puse 2 México, 1 Sudáfrica en un pro de otro trabajo. una Yo también. suerte de Vamos, polla. vamos, Yo puse lo vamos. mismo. Bueno, vamos. Bueno, vamos. la inteligencia artificial que ahora pronostica resultados también dijo 2-1 para México. Ah, pero Ah, bueno, mirá vos, mira. Mirá vos. Un día en tu radio. FM La Patria. Estamos donde estás. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano.
aliento, con silencio en el pulmón y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. Bueno, y alguien que hoy dijimos, busquemos a alguien que sepa, Sí. ¿no? Porque yo le pregunté a alguien que sabe mucho cómo hizo Adorni para ganar tanta plata. Dame, explícaseme. ¿Es creíble? Y me dice, y eso se hace perdiendo un pendrive. Pero bueno, Matías Matei, responsable del Departamento de Custodia y Auditoría de la ONG Bitcoin AR, experto en custodia y herencias en Bitcoin. Ay, claro, porque si te morís, ¿qué pasa con las Bitcoin? Es una buena Es pregunta. una buena pregunta. Para hacerle a Matías. A por Matías. ejemplo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Analía Argento y el equipo de Doble Fondo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué buena pregunta esa que dijeron, Claro. justamente. ¿Y cuál sería la respuesta? Perdón, te saludo, Martín Pique. Me Claro, adelanté. ahí está. Me quedó la intriga. Hoy existen billeteras con bloqueos de tiempo, o sea, donde uno puede, no sé, elegir dentro de 6 meses, se liberan estas famosas llaves para que un heredero bajo, no sé, una CB, pérdida de vida, sucesión, temas societarios, etcétera, haya siempre una llave de respaldo que te permita en un tiempo determinado hacerte de esos fondos bajo una circunstancia mayor. Ahora, vamos al principio, porque Sí. yo, la verdad... Sí. Primero, ¿se puede hacer tanta plata? ¿Y qué haces? ¿Guardás? Dijo Manuel Adorni que él guardó como un trofeo el pendrive. A ver, ¿se puede hacer mucho dinero? ¿Han hecho mucho dinero muchas personas? Sí. No sé si es una cuestión de ser visionario. Hay gente que tuvo esa resiliencia emocional de ver subir el precio, ver bajar el precio y sostuvieron. De hecho, hay muchos referentes en el mundo millonarios por Bitcoin. Después no se trata de guardar un pendrive, él muestra un papel, esto es más viejo en esa tecnología, o sea, al principio era un papel que te da una llave privada. Es como si yo te doy una llave y te digo, mira, esta es la llave de tu bóveda, o sea, en esta bóveda tenés, vamos a llamar en este caso Bitcoin, no pierdas esa llave. Es como una clave. Es como una clave. Es lo único que no tenés que hacer en la vida, perder esa llave. Si perdés esa llave, perdés la llave de acceder a tu bóveda. Eso es lo que se pide y hoy hay más de 3,5 millones de Bitcoin perdidos en el mundo por ¿En errores serio? humanos, por pérdida de llaves. O sea, no es raro o no es inusual que alguien pierda la llave. No es inusual. Mucho se perdió al principio porque había falta de educación, falta de conocimiento técnico. Hoy hay muchas herramientas más avanzadas, hay menos fricción tecnológica. Pero es lo único que tienes que hacer. Es tu responsabilidad tenerlo. También como esa responsabilidad es tu potestad de decidir qué hacer y cuándo hacer, y es totalmente privado eso. ¿Y la llave puede estar en un pendrive o es una hoja, dijiste? Puede ser una hoja, o sea, hoy se representan como 12 o 24 palabras. Cuando uno dice está en un pendrive, que es un dispositivo en realidad, es que la llave se aloja ahí dentro, nunca tiene contacto con internet. Esa es la diferencia. En un celular, en un ordenador, en una notebook, sí tenés exposición a internet, que también puedes tener las palabras ahí. Entonces, es más riesgoso tenerla en un celular o tener la aplicación o el software en un celular o una PC. Sí, porque está en contacto con internet. O sea, es más maleable a que puedan atacarlo. Ahora, en un dispositivo como esos pendrive, nunca sale de ahí la llave. Claro. Y si vos empezaste, ¿en qué año dijo? 2014. Sí. Vos 2013 al 2018. 2013 al 2014. Sí.
Y ahí, porque había algo que decían, no, pero el valor no puede ser, porque en ese momento la Bitcoin estaba, no sé. ¿Cómo sería si yo en esa época hubiera, no pensemos en Adorni, pero cualquiera de nosotros, en esa época empezaba? ¿Cómo tenía que hacer? A ver, en esa época, muchos de los curiosos en esa época, digamos, que empiezan a tener Bitcoin y visionan esta posibilidad, hubo de todo, hubo gente que entró, gente que eligió comprar, que no eligió comprar, se accedía a través de mercados privados, o sea, lo que se conoce como P2P, persona a persona, o sea, como cuando comprabas quizás dólares de forma informal, te ibas a una cueva. Bueno, acá era saber quién estaba en el ecosistema, quién vendía, quién venía minando, o sea, la minería es una forma de adquirir, y bueno, y te ibas relacionando, ibas averiguando en comunidades y accedías a través de esa forma, o sea, lo que se conoce como OTC, o sea, over the counter, o sea, fuera del circuito. Esa es la forma comúnmente de adquirir Bitcoin. Matías, Martín Pique te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. La pregunta, quizás mirando desde la cuestión, desde la fase judicial, desde la mirada judicial, más importante es si se puede confirmar lo que declara un funcionario, tanto en una entrevista periodística como sobre todo en su declaración jurada actualizada, sobre esos movimientos. ¿Existe? Porque leí por allí que, bueno, hay una suerte de libro de Excel, de digamos, planilla de contabilidad colectiva, que es blockchain. ¿Qué tanto se puede rastrear una billetera electrónica y los movimientos para ver si esto es algo simulado? ¿Son los movimientos de otra persona que el propio Adorni dice que fueron los de él, o son efectivamente operaciones que hizo él? Hoy en día en cualquier blockchain de Bitcoin vos podés tener trazabilidad de una transacción. Es como un libro, son como libros contables que se van, Sí. Registros públicos, o llámale partidas de nacimiento, que se van, todas las transacciones quedan evidenciadas y podés ir hacia atrás, hacia el origen de esa transacción. O sea, la trazabilidad, el registro de cuándo fue comprado, o sea, cuándo, o sea, en fecha, a qué valor fue comprado, es trazable. Ahora, es información seudónima, o sea, no tiene una identidad, no dice esto es de tal persona. Hay un número, una dirección que dice, esta dirección tiene estos registros. ¿Puedo validar que es mía? Sí. Yo puedo demostrar que es mía dando una especie que se llama esa llave pública. Es como darte el número de cuenta de caja de ahorro de tu banco. O sea, el gobierno podría saber lo que hay en tu banco. Sí. Ahora, ¿cómo valido que es mío? En una caja de ahorro validas con tu identidad. En el caso de una dirección de Bitcoin, deberías demostrar que vos sos dueño pudiendo firmar una transacción. Si yo soy el que firma ahora y quiero transferir $1, un equivalente a $1, y lo demuestro firmando esa transacción de que yo soy el poseedor de esa billetera. Y las billeteras no pueden cambiar de manos, ¿no? Haber sido utilizadas por una persona y ahora ser, por ejemplo, de Manuel Adorni. Sí. O sea, ¿podría yo comprarle, yo podría comprarle Bitcoin a una persona? Sí. Ahora, si esa persona en esa época me dice, en esa época o ahora digo, mira, te quiero comprar tu billetera, ¿me das toda la billetera completa? Sí, yo podría comprarla. Ahora, en los que conocemos, ¿es seguro? No, porque esa persona podría seguir teniendo la llave para mover esos fondos y yo tendría que confiar que lo que me está dando, él no va a hacer uso de su llave, que puede haber tenido una copia. Pero sí, yo podría quedarme con la billetera de otra persona, o haber encontrado hasta incluso una billetera, o haber heredado una billetera, o en esa época se regalaban, en los que eran muy tecnológicos, se regalaban Bitcoin para inducir o introducir a las personas, che, mira esta tecnología, mira, te regalo y te envío. Y te regalaban, era muy común incluso regalar. Pero haciendo una suposición, si yo necesito justificar un ingreso como $500.000, yo puedo, con una persona de extrema confianza, decirle, bueno, esos $500.000 que vos ganaste en ese periodo, te compro esa billetera y, bueno, voy a decir... Te la alquilo para que la justicia la vea como que es mía. Claro, y voy a decir que era mía. ¿Eso se puede hacer? Y no hay forma de saber si esos movimientos en el 2013 fueron de la propietaria original de la billetera o el nuevo adquirente. ¿Sí se dice así? Es posible, como calculo que también es posible comprar un premio de una lotería o comprar un premio de un casino, no sé, así es posible.
No, lo miro a Martín y digo, no más preguntas, señor juez. No, más pregunta, o menos. señor juez. Sí, Vos sabés que claro. Martín Lustó, en una entrevista pública, dijo, Manuel Adorni está buscando a alguien que tenga bitcoins para justificar patrimonialmente esos ingresos. Mirá, me parece que estaba en lo cierto. Sí, es una de las cualidades que tiene Bitcoin, que te da, es por primera vez, llamarle en la historia de la humanidad, te da esa potestad de decir, con mi información, o sea, mi información se llama, con esta llave que a mí me dan y me dicen ser responsable de no perderla, puedo hacer el uso de lo que yo quiero. O sea, puedo irme a vivir a cualquier país, que me voy solamente con esa llave, y nadie puede confiscarte esos activos. Nadie, ni el gobierno, ni un banco central, ni una institución. No existe forma de que alguien te lo pueda confiscar si vos sos el poseedor de esa llave privada. Matías, ¿qué tal? Javier Leukovich te saluda. En líneas generales, el nivel de cruce de datos, digamos, de las operaciones que se realizan mediante Bitcoin respecto de los sistemas impositivos, digamos, tradicionales de los estados, o la capacidad de control de los estados sobre este tipo de operaciones, es como lo muestra este caso, que es cero, o eso a lo largo del tiempo fue modificándose. No, si yo hoy, digamos, quiero ir a contar toda la historia de que tuve tal transacción, de que compré de esta forma, o sea, es mi relato y es mi narrativa. ¿Se puede demostrar, digamos, en estos libros contables? Sí. La única forma de demostrar que son míos es firmando con esta llave privada. Ahora, si eso sirve como justificativo, bueno, lo tendrá que dirimir digamos, quien esté de turno para dar validez a eso. Si empieza a haber en la historia de Bitcoin hoy más herramientas o empiezan a aparecer cosas para que esa trazabilidad a futuro se pierda. O sea, para empezar, es como si yo te hago una transacción a vos, Javier, y en este momento que yo te hago una transacción, hoy hay herramientas donde lo que yo te envío a vos, el que mira de afuera no sabe si yo te lo envié a vos o si vos me lo enviaste a mí. No importa, no teniendo identidad, pero si esa dirección que vos me enviaste a mí, no se va a saber si yo te la envié a vos. Entonces, te doy un ejemplo simple. Yo persigo un auto con un helicóptero y ese auto entra en una cochera y salen de repente 10 autos. Sí. Y esos 10 autos se van a otras 10 cocheras y salen otros 10 autos. O sea, ¿a quién sigue el helicóptero? ¿Está? O sea, como para demostrar que había un origen de esa partida. Bueno, hasta hoy se puede, y hoy empiezan a desarrollarse hace tiempo herramientas para cada vez dar más privacidad y anonimato a estas cosas. Nosotros estamos en jurisdicciones o en un país donde tenemos digamos, décadas de informalidad en ciertas cosas o una curva de aprendizaje en ese tipo de cosas, pero cuando te mueves a una jurisdicción quizás como España, hay más paranoia en la privacidad, hay más paranoia en la pérdida de esa información, en que sea visible que hoy vos sos poseedor de 10 Bitcoin y que quizás si Bitcoin en 5 años vale $500,000, vos seas un foco de coerción o de ataque. Entonces esa información Bitcoin al menos la mantiene privada, o sea, nadie puede saber. Claro. Ahora sí yo vuelvo a la primera pregunta. Recibo una herencia de $200,000 y los puedo ganar 300,000 o en aquel momento. Puedo. Sí. Y es usual también que la gente lo deje como si fuera un plazo fijo de $500,000. He conocido personas que han comprado, digamos, a valores chicos y no han resistido, o sea, han visto este electrocardiograma de subir y bajar el precio y han vendido, o lo han necesitado porque justo coincidió que tenían que comprarse su casa o cambiar. Claro. Como también hay personas que han comprado, un ejemplo, en $2 y hoy vale 60,000 y se han hecho millonarios. Claro. Entonces, después si especularon en el medio, compraron, vendieron, bueno, esa historia, si esa billetera muestra toda una historia y uno quiere hacer un análisis financiero, y eso va a depender del perfil, si es adverso al riesgo, y va a ser difícil de ponerse en la piel de otra persona y decir, che, mira, puse todos mis ahorros. He conocido parecido a si que compro acciones, por ejemplo, o si hago otro tipo de inversión. Depende o sea, yo como bitcoiner te puedo decir que si yo leo sobre la tecnología y conocedor, yo soy digamos, voy 100% hacia ese lado, porque conozco lo que, digamos, el activo en sí. Yo lo prefiero hoy bajo cualquier otro activo y uno puede ver décadas o una década y tiene muy buenos resultados a largo plazo. Pero yo conozco conozco de estudiarlo. Ahora, si arrancaste en esa época y lo estudiaste y lo entendiste muy a fondo,
te puede convencer. Era todavía muy joven la tecnología quizás para decir, bueno, voy a fondo hacia allá, pero hubo personas que fueron a fondo y se sostuvieron en el tiempo. Pero bueno, eso creo que eso no va a haber forma de demostrar el perfil de riesgo de esa persona. Pero Matías, una pregunta. Digamos, si en este caso, digamos, Adorni entrega, como vos explicas, la llave de esa cuenta, ¿la justicia puede tener acceso a todo el historial de movimientos que tuvo esa cuenta? Sí, no hace falta que él entregue la llave que es la que firma una transacción. Existe una llave privada, que es la que yo tengo para firmar, y existe una llave pública, que vos la podés dar para que cualquier persona o entidad pueda revisar ese historial. De eso, de hecho, por ejemplo, en España es obligatorio, donde vos, si tenés Bitcoin, que generalmente allá es mayormente por Canal A, o sea, tenés que darle la llave pública al gobierno. Entonces el gobierno tiene acceso absolutamente a todos tus movimientos. Y ahí se puede ver todo. Se ¿Y puede eso ver si que, compraste, por ejemplo, en España, eso que se declara en una declaración fiscal anual, tu llave pública? Sí, o sea, en realidad se declara cada transacción que vos tenés que informar o tu dirección o tu llave pública. No quiere decir que yo retire de ahí y me lo lleve a una bóveda, llamarle privada, ¿sí? A la hora de declarar mis impuestos o quiera venderlo, voy a tener que mostrar de nuevo el circuito de salida y tener su contrapartida. O sea, vos podés moverlo a la cantidad de bóvedas que quieras, no por sí puedes tener una sola bóveda, puedes tener una bóveda de ahorro, una bóveda para jubilarte, una bóveda para tu familia, una bóveda señuelo para una coerción. O sea, hay distintos tipos de bóvedas. Ahora, ¿se pueden vincular entre sí? Sí, si hubo movimientos entre sí. Todo es totalmente rastreable. Ay, me gustó eso de la jubilación, sería... Y la otra duda que tengo yo, dijiste, en algún momento uno puede sacar esa plata, porque estoy ahí y de pronto me quiero comprar una casa. ¿Y cómo se pasa de Bitcoin a billete? En el instante, hoy tenés más de 200 que se llaman proveedores de servicios de activos virtuales regulados por la CNB, por la UIF y por ARCA en Argentina, como Binance, Lemon, Velo, en su momento era Ripio, Fiwin, Let's Bit. Tenés 200, más de 200 seguramente. Y con cualquiera vos haces una transacción, pasás tus Bitcoin ahí, lo vendés por pesos, por dólares y lo pasás a tu banco. Es inmediato. O sea, 24/7 y la liquidez es inmediata. Matías, vos hiciste una comparación con una bóveda de una caja de seguridad. Por ejemplo, si alguien tiene una bóveda que hay que pagar en las entidades bancarias por el uso por mes, bueno, puede quizás venderla, esa bóveda, porque es un activo en su mes de ingresos, pero la identidad en el banco de quien es el dueño de esa bóveda cambia. Yo lo que quiero insistir es con esto: vos podés ser el dueño de una llave privada en bitcoins para comprar y vendérsela a otra persona, y el registro no cambia. O sea, es la misma cuenta, no sé cómo se llama, pero tiene otro usuario. ¿Puede ser? Entonces yo le compro a una persona con todos los movimientos que hizo esa persona previamente. ¿Puede ser? Correcto. Si está comprado de forma privada, donde la tenencia es como decirte, yo puedo tener Bitcoin es como los dólares. Vos podés tener dólares en tu caja de ahorro, sí. Ahora, tu caja de ahorro sabe cuántos dólares tenés en el banco. Ahora, ¿podría tener los dólares en la caja fuerte del banco? Sí, podría tener en la caja fuerte. Ya ahí el banco no sabe cuánto tengo, pero son confiscables o embargables. Ahora, esos dólares los podría llevar a la caja fuerte de mi casa. Claro. Esa ya es la diferencia de los distintos niveles de custodia. Ahora, a partir de ahí, si en el banco sí sabían cuánto tenía, cuando estaba en mi caja fuerte no saben cuánto tengo, y en mi casa nadie va a saber cuánto tengo. Ahora, pero sí el banco sabe que yo era el dueño de esa caja fuerte, y después si hay otra persona pasa a ser otra persona. Con los bitcoins pasa... Claro, pero si en tu caja fuerte tenías una bolsa con $10.000 y se la diste esa bolsa a un familiar tuyo, claro, se lo heredaste, el banco, nadie va a saber que vos le diste esa bolsa en mano a una persona. Es lo mismo. Claro. Estaba pensando, me quedé los que compraron a $2 y vale 60.000. Y entonces pienso, me da como medio jugar a la ruleta rusa, al casino. Pero pienso, si uno sabe mucho, hay que saber mucho, me imagino, para poder hacer operaciones que te garanticen alguna ganancia. Por ahí seguramente tendrás que perder algo para ganar algo.
Por ahí te estoy haciendo una pregunta muy grande porque es como entender todo, cómo funciona todo, ¿no? No, yo creo que el miedo a lo desconocido es ausencia, entendemos que es una ausencia de conocimiento y a veces digo, bueno, así seamos todos chimpancés Sí. hablando de este tema, yo empezaría a ver un poco qué pasa afuera. BlackRock, que es un gestor de inversiones muy grande en el planeta, no sé, siempre digo, mueve el 8% del PBI, tiene 100 millones de usuarios y tiene 840.000 Bitcoin. Estados Unidos tiene 250.000 Bitcoin y está trabajando en una ley para tener 1 millón como reserva del tesoro. Brasil quiere ir por lo mismo, tenés a Irán, tenés a China, o sea, los gobiernos y estados están empezando a lo que se llama acumular para tenerlo como reserva del tesoro, le denominan ellos como una estrategia digamos, de lo que fue el oro en algún momento. Entonces, si ellos ven las cosas de otra forma, ¿qué no estoy viendo yo? Después uno puede educarse, puede entender autocustodia, puede verlo, entender sus cualidades. La principal es inconfiscable, es descentralizado, o sea, le pertenece al mundo. No hay nadie que pueda apretar un botón y mañana tomar una decisión por vos. Y después hay una información muy interesante que es pública, digamos, que Bitcoin o sea, no existe evento de pérdida, o sea, las personas que compraron y pasaron, no sé, 3,5, casi 4 años, no hay probabilidad de que hayan perdido. O sea, es temporalidad, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, compró en $2. Y bueno, el que compró en $2 está en ganancia, el que compró hasta 60.000, que es el precio actual, 60 y pico mil, y está en beneficio, y estuvo 120.000. Son ciclos, pero después uno lo podrá contrastar con un índice, con acciones, con un fideicomiso de inversión tradicional. Creo que si uno lo estudia, lo lee, hay muchas cosas interesantes. La ONG lleva educación a ese nivel, educación no solo sobre Bitcoin, sobre cuestiones financieras tradicionales, de cómo custodiarlo bien, cómo no perder esto que dice, bueno, las personas los perdemos por errores humanos mayormente. La historia, siempre cuento, la historia del abuelo que tenía unos dólares guardados abajo del mosaico en un mueble y el abuelo perdió la vida y nadie supo que esos dólares estaban ahí. Entonces, las pérdidas siguen existiendo en el mundo tradicional en todos tipos de aspectos. Y acá es lo mismo, es educarse y hacer las cosas bien y siempre digo, tener Bitcoin de una forma segura es 100% seguro. O sea, nadie te lo va a quitar. Después, si lo querés para ahorro, para un resguardo patrimonial, bueno, ese es otro tema, eso es lo que cada uno quiera diversificar. Matías, te hago una más, ya que te aprovecho que tu capacidad didáctica respecto de este mundo que para muchos sigue siendo desconocido, entre los cuales me incluyo. Y ahí, claro, porque, digamos, a diferencia de otros activos financieros que por detrás hay digamos, vos compras una acción, por detrás hay una empresa. Compras dólares, está la Reserva de los Estados Unidos, bonos, está el Estado en cuestión. Detrás del Bitcoin, no hay nada, no hay ningún activo real subyacente. Entonces, ¿cuál es la lógica de que eso se vaya valorizando? O que incluso, vos decís eso, que vos decís, si esperás no vas a perder. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Vamos a buscar una semejanza al oro. O sea, ¿por qué el oro representa lo que es hoy en día? Entonces, en un momento es por una cuestión de escasez. O sea, tenés un activo que se entiende que cuesta obtenerlo, o sea, que cada vez es escaso. No tiene total escasez. Mañana aparece una mina de oro en Uganda y quizás su valor se deprecia porque hay más oferta. Bueno, Bitcoin es una escasez determinada, o sea, va a haber determinada cantidad de monedas y no tenés un gobierno que va a apretar un botón y va a emitir más dinero o va a imprimir más dinero. Entonces, o sea, la oferta de Bitcoin es fija. Es fija, es determinista, son 21 millones de monedas, ya hay 20 millones circulando o emitidos, no circulando, emitidos, y 1 millón que queda tiene un determinado ciclo de emisión y eso se va a terminar más o menos en el año 2140. Entonces, eso ya está predefinido. Esa sensación de escasez a medida que pasa el tiempo, somos 8.000 millones de personas. Faltan gobiernos, faltan bancos centrales, faltan fondos de pensión, fondos de jubilación. Vamos a un ejemplo claro, Wall Street. Si Wall Street, hay esta analogía simple, si el 0,2% de la masa de inversión que tiene Wall Street en derivados, futuros, acciones, opciones, índices,
se quisiera desplazar porque le interesa Bitcoin, porque pasa el tiempo y esto, digamos, porque Estados Unidos lo definió como reserva estratégica y los americanos dijeron, mira, si mi gobierno quiere Bitcoin y a mí me gusta tener Bitcoin, bueno, entonces esto es tiempo. Si el 0,2% de esa masa monetaria de Wall Street decide irse, el valor que podría estar Bitcoin es 1 millón, porque es la cantidad de dinero que ha invertido en ese activo, porque es escaso. Entonces hoy es una cuestión de oferta y demanda. Tenés un bien escaso y una demanda que va a ir creciendo a medida que pasa el tiempo. El Salvador compra un Bitcoin por día, por ley, y es moneda de curso legal, o sea, como estrategia. Un montón. Después, a ver, tenés Michael Saylor, el dueño de Strategy, tiene 820.000 Bitcoin, compran a razón de 3.000 Bitcoin por día. Entonces, son gigantes financieros que algo ven diferente de lo que no vemos. Matías, tenemos 2 millones de preguntas más o menos, casi que te queremos aprovechar para empezar, pero te agradecemos muchísimo, ha sido, como decía recién Javier, muy didáctico, ¿no? Muy interesante y casi... Hay que seguir preguntando. Te digo, casi que me animo a decir el efecto colateral del escándalo de Manuel Adorni. Va a ser publicidad a favor de Bitcoin. Claro, vamos a saber un montón más que antes, ¿o no? Pero está bueno, nosotros invitamos que la ONG tiene espacios totalmente gratuitos. Matías, vamos a ¿tenés entrar. algún pendrive para vender? Matías Matei, responsable del Departamento de Custodia y Auditoría de la ONG Bitcoin AR, experto en custodia de herencias en Bitcoin. Vamos a entrar a la ONG, a los cursos gratuitos, ¿no? Ahí está. Todos los jueves a las 18 horas hay talleres gratuitos. Mira, termina el programa y nos metemos en el taller. Hoy es jueves. Mira, perfecto. Gracias, Matías, muy amable. Bueno, chao, saludos. Chao. Yo lo de $2 y ganar 60.000, chicos. Yo me quedé con esto que es difícil, o sea, cambia la titularidad de la llave secreta. Te conseguís un gran Ahí amigo. está, me parece que ahí está. No, vos buscás a alguien que haya sido un gran operador de Bitcoin en el pasado, que te deba algún favor. Claro. No quizás creo que sea ganó Ramiro Marra, no. Quizás por acción tuya, por tu rol en el gobierno, ganó mucho dinero y te dice, a mí $500.000. Igual tardaron 3 meses en y encontrarlo. te dice, bueno, toma, te doy este pen, que yo con este pen puse 200, saqué 500 y decimos que esta cuenta era tuya. Si eso no se puede rastrear, ya está. O sea, digo, no va a ser necesario que se preocupe ningún funcionario cuando no pueda explicar por qué se le incrementó el patrimonio. Tuvo ingresos de bitcoins. Nosotros no le creemos por sus declaraciones, pero técnicamente podría encontrar una explicación. Cualquier incremento patrimonial se puede explicarse a través de este mecanismo. Vos decís que había ingresos de bitcoin que te habías olvidado de declararlos. Y sí. Y después ¿y cómo lo justificas que tuviste esos ingresos y que no eran otra cosa? Bueno, hablas con un amigo que tuvo bitcoins. Y lo guardé como un trofeo, dijo. Chicos, ¿cómo te guardás? Sí, está pensado para... Diría Babi Echecopar, si no tenías para el café, ¿te guardaste el trofeo? Y después yo pensaba, ¿no? Para todas las actividades delictivas... y sí. Es mucho más seguro, entre comillas, porque los estados no tienen... Esto para hablarlo, estaba para hablarlo también con Matías. Nos quedamos con muchas dudas. Bueno, lo podemos llamar en un tiempo. El columnista bitconero. Claro, los jueves quedan el curso gratuito y los martes damos acá. 11 22 34 96 72, nuestra línea de WhatsApp.
del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. Debe ser de las ¿Puedo notas terminar de leer esto? debe ser de las notas que más nos apasionaron, porque primero decimos o somos unos giles o no nos cierran los números, estamos haciendo todo. ¿Qué estás leyendo? ¿Quedaste con...? No, porque es que hubo un crecimiento, sí hubo un crecimiento fuerte entre acá, o sea, porque nos estábamos debatiendo si creció tanto el Bitcoin. Sí. Entre el periodo en el que dice que lo tuvo Adorni, ¿no? Claro. 2013-2018. Sí, acá dice que,
ingresó en 2013 con una inversión inicial de $200.000 cuando el precio del Bitcoin estaba a $380 la unidad. Sí. Que ese fue el punto de partida. Sí. Y que se fue en el 2018 con $513.000. Y sí. Y el valor había pasado a $6.800 cada Bitcoin. Esto, ¿Y vos hiciste para la mí, cuenta? el tiempo que pasó, Sí. estuvo charlando con especialistas en Bitcoins. A ver, primero, Claro, hace 3 meses. ¿quién le Esto vendía está su todo. llave secreta? Y después que calcular, bueno, cómo Olvidate. llego en la cifra que tengo que justificar. No. Bueno, pero bueno, miren, ayer decía Santiago Oría, ya está, ya aclaró todo, se demostró que es una opereta, que la culpa era de los periodistas, siempre la culpa termina siendo de los periodistas. A las únicas 2 personas que no les cierra es a Victoria Villarruel, que dijo que es una vergüenza, y a Patricia Bullrich, que dijo que esto no fue un error, ¿no? Que, bueno, ahí las 2 mujeres durísimas le Omisión compiten maliciosa. una misión Sí. maliciosa. Bueno, Bueno. pero bajó la inflación. Adorni ya explicó. Está todo bien. Está todo bien. Mira, acá Javier Leikowicz. acá tengo datos. Online, investing.com. Se Por quedó. ejemplo, marzo de 2013 tengo una cotización de $1.424 el Bitcoin. Ah, más alto. Sí, esto debe ser de algún... Sí, esto es Bitcoin. 1.424. En el 2018 18. y si justo vendió ahí, hay un pico de 4.000, perdón, de 40.000. De 40.000. De 1.400 fue a 40.000. Mira. Bueno, el doble fondo de Javier Leikowicz va por otro lado, ¿no? Sí, va por otro lado. Bueno, Bueno. va por otro lado y lo denominé un poco en chiste el plan deudita para contrarrestar con el plan platita, era, ¿no? El plan Claro. platita. Sí. Y se trata de el tema la estrategia financiera del gobierno de cara al año que viene, que va a ser muy exigente porque hay vencimientos de deuda que son muy, muy abultados. Tengo algunos números al respecto, más la tensión ya clásica que tenemos en cada año electoral, con, mucha gente volcándose al dólar para protegerse de eventuales devaluaciones y demás. Bueno, la cuestión es que se conoció que la calificadora Standard & Poor's mejoró la nota crediticia de la Argentina, o sea, de los bonos soberanos que emite la Argentina, desde CCC+ hasta B-. Inmediatamente se produjo una baja fuerte del riesgo país hasta los 450 puntos, que es el nivel más bajo desde 2018, antes de que empiece la debacle del gobierno de Macri, que terminó con la huida del Fondo Monetario Internacional. Y esta mejora en Standard & Poor's, que es una de las calificadoras más importantes del mundo, se suma al upgrade que había hecho Fitch Ratings a comienzo de mayo. O sea que ambas calificadoras de las más importantes del mundo le mejoraron la nota a los bonos argentinos. Recordemos que el riesgo país es un indicador que elabora el banco JP Morgan y que básicamente mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos, en este caso de la Argentina, respecto de los bonos de los Estados Unidos. Más o menos los bonos de los Estados Unidos rinden un 5% anual, con los 450 puntos actuales, o sea, 4,5% equivale, ¿no? Del riesgo país en la Argentina, más o menos estamos en una tasa de interés que debiera pagar la Argentina del 9,5%, que todavía es muy alta, pero está de a poquito bajando y el gobierno lo festeja como un gran triunfo y ahora le voy a explicar por qué. ¿Qué dijo Standard & Poor's para justificar esto? Bueno, que el gobierno ha estado emitiendo bonos en dólares en el último tiempo en el mercado local, con una tasa más o menos de alrededor del 8,6%. Caputo fue emitiendo bonos series cortas, no es mucha plata, 200 millones, 300 millones, pero bueno, fue como testeando y absorbiendo algunos dólares del mercado local, más las otras operaciones que cerró Caputo hace tiempo, como garantías de organismos internacionales y acuerdos, estos los llamados repo,
que son acuerdos de recompra de bonos. O sea, la Argentina recibe dólares, entrega bonos y utiliza esos bonos como una especie de garantía para el repago. Y bueno, por detrás, claro, está, y creo que este es el factor determinante, que el Banco Central viene comprando muchos dólares para las reservas en el último tiempo, gracias a la buena cosecha, a las exportaciones de litio y de energía, también los precios que subieron por el tema de la guerra, los precios de las exportaciones de energía, de petróleo, y la caída de las importaciones también de energía, gracias a todo el boom de vaca muerta, y por el propio estancamiento de la industria o crisis de la industria nacional que deprime las importaciones. Entonces, por eso el Banco Central viene comprando más dólares. ¿Qué representan estos 450 puntos? Bueno, si bien es una baja, es el nivel, como decía, más bajo de 2018 del riesgo país, todavía está por encima de la región. Dicen que la Argentina en poco tiempo puede alcanzar a Ecuador, que tiene 400 puntos, y les cuento cómo sigue el ranking hacia arriba. Bolivia tiene 325, Colombia 243, México 198, Brasil 172, Perú 119, Paraguay 102, Chile 83 y Uruguay con 64. Ojo de todas maneras con el riesgo país, porque no es para nada un indicador predictivo de lo que va a pasar con la economía, y sin ir más lejos nos podemos recordar dos ejemplos claros. El que decía febrero de 2018, ¿te acordás que en marzo, en Semana Santa del 2018, empezó a subir el dólar? Cuando se hizo millonario Adorni, mira. Claro, la fuga explotó y el gobierno tuvo que terminar pidiéndole ahí el salvavidas de auxilio al Fondo Monetario Internacional. En ese momento, el riesgo país, en febrero de 2018, o sea, a un mes de que empiece la crisis terminal del macrismo, era de 400 puntos. Ahora está en 450. Y está también el antecedente de la situación previa al estallido de la convertibilidad. Por ejemplo, en el año, a principios del año 2000, o sea, un año, casi 2 años antes de diciembre de 2001, el riesgo país era de 550 puntos, apenas por encima de lo que estamos ahora. Pero bueno, al margen de esto, lo que produce la baja de riesgo país es que mejora las condiciones de acceso de financiamiento para las empresas, porque se pueden fondear un poco más barato. Y lo más importante en términos políticos, y a lo que apunto con esto del plan Deudita, es que se le facilita un poco el camino al gobierno, que va a tratar de volver al mercado internacional, que está cerrado desde 2018, justamente después de las colocaciones récord que había hecho Caputo como secretario de Finanzas de Macri. ¿En cuánto tendría que estar el riesgo país para ser más o menos sensato emitir nueva deuda? Y es un poco subjetivo, o sea, de hecho el gobierno estuvo a punto de salir. ¿Te acordás que Alejandro Leu fue el responsable de finanzas, que con un riesgo país un poco más alto que el actual quiso salir a emitir deuda y Milei le dijo que no? Parece que hubo ahí una puja. Claro. Pero bueno, vos imaginate que la Argentina se financia en el mercado local al 8,6%. Quiere decir que al 8,6% seguro que sale al mercado internacional. 8,6 es 360 puntos. No, estamos en 450. Sí, todavía está muy arriba. Todavía está un poco arriba, pero tal vez llegando a 400 ya el gobierno evalúa que puede salir. Y la cuestión es que es el tema del riesgo país y de las posibilidades de acceso al financiamiento, es un tema importante de cara al panorama del 2027, en donde hay vencimientos muy fuertes. Yo les traje algunos números para que tengan una idea. En el 2026 el gobierno enfrenta vencimientos, en el curso de este año, por 8.200 millones de dólares. En el año que viene enfrenta vencimientos por 32.000 millones de dólares. O sea, 3 veces más. Dije bien, ¿no? 3 veces más, sí. 4 veces más. Casi. 32.000 millones de dólares
de los cuales 7,4 se los tiene que pagar al Fondo Monetario Internacional. Eso, bueno, los irá proveyendo el fondo mediante las revisiones. Otros 5,3 mil millones a multilaterales, también se espera que se renegocie, pero hay casi 20 mil millones de dólares que el gobierno le tiene que pagar al mercado, en bonos globales, BOPREAL y en repos. Perdón, que 14 mil millones de dólares en estos bonos. Con lo cual, bueno, va a estar muy exigido, pero además de eso, claro, es año electoral, de acuerdo a cómo se vaya dando la cosa, siempre es una tradición que la presión sobre la fuga de capitales empieza a ser más importante porque aumenta la incertidumbre sobre qué va a pasar, cuál va a ser la política cambiaria del nuevo gobierno, si va a devaluar, si no va a devaluar, etcétera. Y bueno, todo el mundo entonces, que tiene la plata para hacerlo, trata de protegerse comprando dólares, así que si más o menos ahora tenemos en un escenario cambiario estable, tenemos más o menos 2.000 millones de dólares de compra de dólares por formación de activos externos, o sea, la fuga, llamada fuga, bueno, el año que viene seguramente eso sea mucho más alto. Así que atenti con el tema de la posibilidad de que el gobierno salga a emitir deuda, una materia en la cual Caputo claramente es experto. Ya lo demostró en 2016 y 2017. Y cierro con esto porque en el informe de Standard & Poor's, de la consultora que le mejoró la calificación a la Argentina, hay un apartado sobre la situación del sector bancario que me pareció interesante y que se contradice con lo que plantea el gobierno respecto de la mora bancaria, que le saca importancia, no le da mucha bola. Esto dice Standard & Poor's, les leo. Dice, respecto del sector bancario argentino, dice, la calidad de los activos del sector bancario, o sea, los créditos que emite el sector bancario, es el principal factor de riesgo para el sistema bancario argentino y representa una limitante de crecimiento en el mediano plazo. En los últimos años, los indicadores de cartera vencida se han deteriorado, especialmente en el sector de crédito a los hogares, dice Standard & Poor's. Este deterioro se atribuye a la expansión del crédito hacia clientes con menor historial crediticio, la disminución del poder adquisitivo y las altas tasas de interés. Vieron que hace un tiempo Caputo había dicho que la mora se explica porque la gente especuló que iba a haber una devaluación, entonces salió a endeudarse. Claro. Entonces, claro, me endeudo en pesos, después devalúa, hago el rulo. Bueno, Standard & Poor's dice lo contrario, dice que tiene que ver con la disminución del poder adquisitivo y las altas tasas de interés. Y cierra con esto Standard & Poor's, dice, la morosidad de las carteras ha dejado de ser un riesgo latente para convertirse en una realidad para el sistema, principalmente luego de que los bancos han reorientado su modelo de negocio desde la inversión en títulos públicos hacia una mayor exposición crediticia. Este cambio estructural se refleja principalmente en una mayor morosidad en la cartera de consumo, en la de préstamos personales y tarjetas de crédito, segmentos más sensibles a los ciclos económicos. Estaba mirando porque pensé que venía un gol de México, te iba a interrumpir, ¿eh? Pero no. Interrumpime, no hay problema. Bueno, pero mira, a ver. No, porque nosotros dos dijimos 2-1. No, sí, ahí zafa. Sí, no, 1-0. lejos, ¿no? Sí. Lejos, sí, 1-0. Apostaron bitcoins. Nosotros bueno, no sé, capaz que hay premio acá no sé. Mira, en mi caso el premio es no pagar un asado. Sí. Bueno, te digo una fortuna, otra que Bitcoin. Vas a tener que declararlo. Perdón, así va a ser este mes, medio desprolijo, porque de pronto estás con un doble fondo y te hace un gol. Hasta ahora no nos toca ningún partido de Argentina en horario del programa. No, por ahora Así que, bueno, el doble fondo de Javier Leicowicz hoy, el plan deudita. FM La El mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas
tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Yo casi que empiezo esta nota con un aplauso por lo que hicieron, por lo que hacen y por lo que van a hacer. Vuelve el streaming del CONICET. Vamos a hablar con Daniel Laureta, que es biólogo, investigador del CONICET. Se van a Chubut. Buenas tardes, Analía Argento y el equipo de Doble Fondo. Te saludamos, Daniel. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Claro, y vos sos el que hizo la serie, ¿no? De Palermo, ¿no? La policía de Palermo. ¿Sabes que División Palermo. División Palermo. ¿Sabes que yo te quería juntar una vez? Tenía la fantasía de juntarte con el protagonista. Me causó mucha gracia. Cuando bajé del barco puso ahí una... Creo que fue en Twitter. Claro. Como, es cierto, tengo este aspecto medio general y nos parecemos. Claro. Y además son dos personas muy interesantes, muy piolas, solidarias y demás. Me parece que está bueno eso. Bueno, pero vuelven. ¿Te subís vos también al barco o vos te quedás en tierra?
No, a menos que pase algo raro que no debería. Si yo estoy arriba del barco, junto con el resto del equipo, y bueno, una nueva expedición, y esta vez un poco más al sur, en lugar de estar frente a Buenos Aires, vamos a estar frente a Chubut, en otro sistema de cañones, pero bueno, algo parecido, digamos. Claro, cuando vos decís otros sistemas, ¿qué diferencia hay o qué van a buscar a Chubut y que no hubo en el Golfo de San Matías, te cuento que soy rionegrina, o en Mar del Plata? Mira, la cuestión es, todas estas campañas que estamos armando están dentro de un plan más grande, que hasta hace más de 15 años pensado, es estudiar la diversidad de invertebrados y peces del mar profundo de Argentina. Entonces, empezamos en la zona del Mar del Plata, el cañón submarino Mar del Plata, y ahora nos vamos más al sur, que está frente a Chubut. Hay dos sistemas de cañones que básicamente son varios cañones que están agrupados en sistemas, y ahí tenemos el cañón, o el sistema de cañones Ameguino y el Almirante Brown, ¿sí? Y esa sería una zona intermedia en Argentina si vemos de norte a sur, y después más al sur todavía hay otros cañones. El último sería uno que está frente a Tierra del Fuego. Entonces la idea es ir estudiando todos estos sistemas de cañones para comparar la fauna y ver cómo es la diversidad de la fauna y cómo se distribuye. Claro. Entonces, esta vez, por un lado, probablemente encontremos cosas parecidas a lo que había en Mar del Plata, pero esperamos nosotros, cosas nuevas. Y eso es parte de la investigación. Claro. O sea, ¿puede o no puede haber estrellas culonas, por ejemplo? Exactamente, es posible que sí, porque esa especie tiene una distribución amplia, pero bueno, hasta que no estemos ahí y veamos, no sabemos, porque estas son zonas que están inexploradas, nadie fue nunca. Entonces, claro, es muy profundo, es muy lejos, es difícil acceder. Entonces, bueno, va a ser la primera vez que veamos, y se va a transmitir también por YouTube, como hace normalmente el Smith-Ocean Institute, con todo lo que hace, así que lo vamos a ver juntos y nos vamos a sorprender al mismo momento. ¿Desde cuándo? Bueno, sí, ¿desde cuándo? Porque YouTube ya dijiste que va a ser el mismo YouTube, ¿no? Sí, y la campaña está pensada para que ocurra en el momento entre febrero y abril del 2027. Los tiempos de los barcos son difíciles porque, bueno, hay cuestiones climáticas y de agenda, pero en ese bloque de tiempo vamos a estar. Y sí, la dinámica es la misma que la vez anterior. Cada vez que el robot, que es este robot grandote que tiene los manipuladores y las cámaras, entra al agua, eso se transmite en vivo y en directo por YouTube, así que vemos todos juntos al mismo tiempo, igual que fue en la campaña anterior. Daniel, ¿qué tal? Javier Lukovic te saluda. Bueno, felicitaciones por el proyecto. Quería preguntarte, ¿este sistema de cañones a qué profundidad o hasta qué profundidad planean llegar y a qué distancia de la costa está? Hola, ¿cómo estás? Mira, el sistema está a aproximadamente 600 kilómetros de la costa, que está un poco más alejado, y las profundidades vamos a estar trabajando desde más o menos los 800 metros hasta los 4.300, 4.400. Eso, el máximo que puede bajar el ROV es 4.500, pero estamos viendo si conseguimos otro equipo, un equipo nuevo, para usar en el barco, que nos permitiría llegar hasta 5.000, 5.500 metros de profundidad. Entonces, mínimo vamos a llegar hasta ahí, 4.200, 4.300, y si podemos llegar hasta los 5.000, la verdad que sería buenísimo. Y eso, o sea, esos cañones llegan hasta tienen esa profundidad máxima, pero en líneas generales, ¿cuál es la profundidad a esa distancia de la costa argentina? Sí, esa es la profundidad máxima. Lo que nos limita es, por un lado, es obviamente la capacidad del ROV, pero también para ir a fondos más profundos, te tenés que ir más lejos, y después, cerca de los 5.000 metros, por ahí, como que los fondos son más o menos esas profundidades, a menos que tengas una fosa, si o sea, tengas un pozo como es la fosa de las Marianas, cosas de ese estilo. Entonces, también es difícil poder ir más profundo aún. Entonces, sí, perdón. No, termina. No, que estamos dentro de Argentina, las profundidades son más o menos esas, por eso son interesantes los cañones submarinos, porque más cerca de la costa se profundiza mucho más rápido. Claro. Entonces tenés cosas más profundas mucho más cerca. Claro. Y Daniel, lo que estaba pensando, en este momento, ¿ustedes están procesando todavía información anterior o ya están preparando la nueva misión? Las dos cosas en simultáneo. Por un lado, todavía tenemos un montón de información que vamos a estar trabajando durante años,
¿sí? Con lo que recolectamos en la campaña anterior. Y a su vez se sumó ahora esto de la nueva campaña, entonces hay un grupo reducido de personas que estamos trabajando en la organización de la nueva campaña, que toma un montón de tiempo porque no solamente planificar la campaña en sí, sino también hay que conseguir los recursos, hay que conseguir todos los permisos de muestreo, hablar con la gente, o sea, hay un montón de cuestiones ahí. Pero es muy difícil conseguir tiempo de barco. Entonces, obviamente, hay que aprovechar y uno va juntando información y bueno, a veces se acumula un poco el trabajo, pero es bueno eso. Claro, justo cuando dijiste recursos hacíamos así todos acá. ¿Tienen los recursos ya o todavía tienen que ver qué les falta, qué necesitan? El CONICET hace un convenio con el Jimmy Ocean Institute para poder utilizar el buque. Entonces, lo más importante, que es el tiempo de barco, eso ya estaría resuelto. Para que tengan una idea, si yo quisiera alquilar un barco como el Falcor, que es el que vamos a utilizar, el costo por día es algo así como $125.000 por día. Entonces, una campaña de 20 días, 23 días, son entre 2,5 millones y 3 millones de dólares. Esa parte ya está. Y después es todo lo que nosotros necesitamos para poder ir al barco, hacer la campaña, los insumos y demás. Estamos en ese proceso de conseguir financiamiento, hay algunos financiamientos locales, otros internacionales. Está muy complicado, obviamente. Sí, bueno, estamos viendo qué es lo que podemos hacer. Y Daniel, ¿nos podés contar alguno de los principales hallazgos o conclusiones, aunque sea parciales, de la campaña previa? Sí, ahí creo que hay, bueno, depende a quién le preguntas en la campaña, te va a decir algo distinto porque tiene que ver un poco con las líneas de trabajo. Pero así como resultados que ya tenemos, lo que podemos decir rápidamente es que, por ejemplo, encontramos un par de ambientes claves, ¿sí? Que uno sería, descubrimos que hay, ya se suponía que había, pero pudimos confirmar visualmente, arrecifes de corales de aguas profundas, sí, que es en particular de una especie, Atelia cándida, que se había encontrado, que había unos montículos y había corales, pero no sabíamos en qué cantidad. Bueno, los pudimos encontrar y podemos afirmar que Argentina tiene corales de aguas profundas que forman arrecifes, que es un ecosistema muy particular. Entonces, eso es un punto muy, muy importante, que después también se vio esto en la otra campaña que hubo más al sur. Pero eso es un dato muy importante. Después encontramos unos jardines de corales, que estos son corales blandos, también muy extensos y muy particulares. Entonces, también eso es un dato importante. Y otra cuestión que pudimos ver respecto a la diversidad es que siempre se supone que los cañones submarinos son zonas de alta biodiversidad, o sea que hay muchos animales diferentes viviendo ahí. Porque si vos tenés, imagínate, si tenés un fondo plano, bueno, ahí hay un tipo de organismos que están viviendo ahí. Ahora, cuando vos tenés un fondo blando con algunas rocas y de golpe tenés también paredes verticales o con ángulos, y tenés grietas y tenés salientes, se forman un montón de microambientes, entonces la diversidad de especies que puedes tener potencialmente es mucho mayor. Entonces nosotros lo que pudimos ver es que el Cañón Mar del Plata claramente es una zona de muy alta diversidad, ¿sí? Y vimos que hay un montón de especies y muchas de esas que son potencialmente nuevas para la ciencia. Ya tenemos descritas, gente del grupo de trabajo, ¿no? 6 especies nuevas de invertebrados en la zona del cañón y quedan muchísimas más. Y después pudimos ver, por ejemplo, que si bien hay basura en el Cañón Mar del Plata, pudimos ver todos que había alguna bota, algunos restos de equipo de pesca, algunas bolsas. No es un gran sumidero de basura, o sea, hay algo de basura, pero no es que hay muchísima basura, y potencialmente, pero esto no es que se pueda afirmar, esa basura está viniendo de la actividad de los barcos que están trabajando en la zona o están de paso. No pareciera ser basura que llega de la costa. Claro. Entonces ese es el vaso medio lleno o medio vacío. Hay basura, pero no hay mucha basura. Entonces parecía que está más o menos bien desde ese punto del ambiente. Claro. Mirá vos, Daniel, Martín Peque te saluda. Y cuando hablas de esos cañones submarinos, ¿estamos hablando de qué profundidad? Y esos cañones, bueno, depende cuáles, pero en general arrancan más o menos a los 500 metros, 1000 metros. No son tan profundos, ¿o sí? No. Esa es la parte más somera, digamos, pero después se van hasta los 3000, 4000 metros. O sea, es todo como un pendiente. Entonces la primera parte es menos profunda. Igual casi la mitad de la Concagua, pero para abajo. Claro, nosotros estamos, yo estoy mal acostumbrado, porque me acostumbré a trabajar en estas profundidades,
Entonces uno dice, bueno, 300, 400 metros no es profundo. Lo que nosotros podemos llegar buceando, por ejemplo, un buceador deportivo puede bucear hasta 24, 30 metros, 40, como mucho. Después están los buzos técnicos, que son profesionales, pueden bajar 100 metros, 300 metros como una bestialidad, y hay muy poca gente que puede hacer eso. O sea, ya pasar los 50 metros de profundidad en el mar, técnicamente es una cosa muy, muy loca. Claro. Daniel, vos, perdón que no lo recuerde, ¿cuántos años tenés? Yo, 45. Claro. Te voy a preguntar lo que seguramente te preguntaron 2 millones de veces, que es si de chiquito veías Jacques Cousteau. Justo no, porque, o sea, algunas cosas sí vi, pero yo encontré, para mí fue una época más de transición. La generación anterior a la mía creció mucho más con Cousteau. En mi época ya estaba más el Discovery Channel, el Animal Planet. Claro. En esa época pasaban documentales, no eran reality TV. ¿Vos ya tenías Animal Planet? ¿Cómo? ¿Vos veías ya Animal Planet? Claro, sí, muchos de los que estamos, a mí me gusta la diversidad, me gustan los animales. Claro. Entonces teníamos mucha curiosidad y siempre los animales me interesaron mucho. Entonces Cousteau se veía medio viejo para mi época, igual que unas cosas increíbles. Recuerdo las filmaciones de el desove masivo en los arrecifes, que creo que fue el primero que lo mostró en cámara, eran unas cosas increíbles. Claro. Sí, no, los que somos un poquito más grandes que vos, tampoco teníamos tantos canales de televisión y era, viste... Sí, yo enganché el cable claro. de grande, digamos. Cuando era chico no había mucho. Era mucho jugar en la calle. Daniel, en las novelas de aventuras y en la mitología se suele decir que en el fondo del océano, en las partes más profundas, hay criaturas muy extrañas. Uno incluso las ve peligrosas o raras. ¿Cuál sería para vos en el mar argentino la criatura que sabés que está ahí, en la profundidad, que quizás más sorprendería a alguien que no conoce, a un lego, por decirlo de alguna manera? Y es difícil, yo imagino que si pudiéramos enganchar a uno de estos calamares gigantes, que no es que son el kraken, ¿no? Pero son los calamares que son realmente muy, muy grandes para un tamaño de un calamar. Yo creo que son animales que vivos, realmente se ven muy, muy extraños. Y también si pudiéramos enganchar a uno de los tiburones de aguas profundas. Pasa que de ahí no llegamos a ver mucho nosotros. Y si vamos a cosas un poco más chiquititas, hay algunos peces de profundidad que tampoco vimos, en ese sentido, una pena, pero si vieran la película Buscando a Nemo, por ejemplo, esos peces con dientes grandes y que parece que tuvieran una linternita, o sea, la verdad que si podemos encontrar algo de esa fauna, sería muy, muy bueno. ¿Y esos calamares gigantes cuánto pueden medir? Estaba pensando en un plato de arroz con calamares, ¿cuántos platos de arroz te podés comer? No tiene una pescadería. Perdón. No pasa nada. Yo me tenía preguntas cuando estaba estudiando, claramente. Pasa que tienen mal gusto, pero parece que tienen tiene mucho amonio. Es una cosa, parece que es una adaptación alguien ya hizo esta prueba y probó calamar gigante y no, parece que no es palatable. Pero con los tentáculos creo que puede llegar hasta los 10 metros, pero el cuerpo es mucho más reducido. El cuerpo puede estar menos de 1 metro, que igual para un calamar es un montón. Claro, igual mejor no cruzarse con eso. Piqué quería saber si viste alguna sirena, me parece. ¿Viste la película Mi amigo el pulpo? ¿Mi amigo el pulpo se llamaba? ¿El documental? Creo que no me suena con ese nombre. Que estuvo nominada o ganó un Oscar. Mírala, no sé si es un pulpo o son varios. Sí, es un pulpo. ¿Pero es uno solo o iba filmando? O sea, la narración es que es uno, pero no sé si es uno. Es uno. Las malas lenguas, porque fue siguiendo el protagonista, se fue a vivir ahí a la costa y iba filmando y se hizo amigo de un pulpo. Bueno, mírala. La última pregunta que te hago, para los pibes que por ahí escuchan, ¿dónde estudiaste? Para ser yo estudié, yo ya el secundario lo hice en la escuela pública en San Fernando, así que eso fue en esa época se llamaba el Normal de San Fernando, y después fui a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que está lo que es ciudad universitaria ahí en Núñez, y ahí hice la licenciatura y el doctorado. Y entré a trabajar en CONICET, con lugar de trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que estaba también ahí, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que es Parque Centenario. ¿Dónde están los dinosaurios?
Eso mismo. ¿Viste? Bueno, hermoso trabajo, hermosa carrera. Daniel Laureta, muchísimas gracias. Mira, nos quedaríamos hablando con vos hasta el final, pero Sí. viste, después tenemos que hablar de política también. Hermoso todo lo que hacen. La verdad que gracias, es muy emocionante y es muy emocionante que la gente los siga y los pibes y que nos corramos de los temas que generan cosas feas y para admirar nuestro territorio, incluso en el fondo del mar, y también a nuestra gente como ustedes que hacen un trabajo tan intenso y tan bello. Gracias. Muchísimas gracias. Y yo creo que eso que comentás ahí es fundamental. Hoy estamos acostumbrados a ver muchas redes sociales y cosas o muy cortas o muy superficiales o muy violentas, y claramente se vio, había muchísima gente conectada mirando los videos, que hay esta cuestión de la curiosidad que yo tenía cuando era chico de ver animales, y que seguramente ustedes también tenía cuando veían a Jacques Cousteau. O sea, la gente sigue interesada en las mismas cosas, solo que ese contenido, no sé por qué, no sé que no es muy rentable hoy en día y no aparece en ningún lado. Pero la curiosidad está, el cariño por el mar está, y especialmente los chicos, lo vimos muchísimo en los niños y las niñas, se reengancharon dibujando cosas, haciendo trabajos en los colegios. Así que eso para nosotros fue realmente increíble, y bueno, esperemos que ocurra algo parecido en la próxima campaña, y bueno, nos veremos arriba del barco. Y nosotros los veremos por YouTube. Gracias por mostrarnos la belleza de nuestra patria más allá de lo que ven nuestros ojos. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Daniel Laureta, biólogo, investigador del CONICET. Tremendo, tremendo, hermoso. Era mágico ver, ¿no? Y lo bueno es que ahora, como tenemos la experiencia anterior, ya, qué sé yo, va a haber docentes, va a haber colegios que van a estar preparados. 11 22 34 96 72. Che, mándenos un mensaje. Miren, una de cal y una de arena. Hoy les tiramos todo a Dorni y después, mira, un CONICET ahí. Otra campaña al fondo del mar. El tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
silencio del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plan. Mirá la hora que se hizo. Vamos a ir al doble fondo, en el fondo del mar, porque ahí Martín Piqué encuentra información. Encuentro información, análisis, vinculamos los hechos y vamos ahora a referirnos, lo había adelantado yo aquí, había expectativa con lo que iba a ser la entrevista que finalmente le realizó el colega Gustavo Silvestre a Máximo Kirchner en C5N, en la prime time de la televisión, en el programa de las 20 horas. Obviamente que había un disparador, absolutamente dos, te diría, totalmente justificados y que estuvieron muy presentes en la entrevista. Por un lado, lo dijimos, se cumplió un año de que quedara firme la condena en la causa vialidad y también se viene, por unos días de diferencia, el momento en el cual quedó firme la prisión domiciliaria para Cristina y entonces quedó, vamos a decirlo de esta manera, porque no hay eufemismo que valga, recluida en San José 1111. Entonces Máximo fue a C5N y también, por supuesto, el otro disparador es el velatorio del Indio Solari. Máximo construyó una relación que no la fogoneó para nada en los medios, eso hay que reconocérselo, por supuesto, con el Indio Solari y con su mujer Virginia. Se hicieron grandes amigos, también con Bruno Solari, el hijo de la pareja de Solari y su esposa, ahora viuda, y le preguntaron de eso. Y en esa entrevista aparecieron varios temas, hay bastante para desmenuzar, pero nos vamos a concentrar, por un lado, en una declaración, que yo creo que esto es lo más fuerte y lo más nuevo de lo que ocurrió en esa entrevista, y es que si había alguna duda si el cristinismo, la cámpora, el Instituto Patria iba a sostener en el eje, en la centralidad de su discurso y de su práctica política, el reclamo por Cristina libre, creo que esa duda fue rápidamente saldada por el propio Máximo, porque no solo dijo que Cristina tiene que estar libre, que hay que avanzar con una campaña por la libertad de Cristina, sino que Máximo dejó esta frase. Creo que si tuviera que titular y haber hecho una nota sobre esa entrevista, la hubiera elegido para el textual. Vamos a dejar la vida, dijo, para que Cristina pueda ser candidata en 2027. Y bueno, es una frase fuerte porque de alguna manera lo que pone sobre el tapete es la inhabilitación, ¿no?, especial perpetua que le impide a Cristina ejercer cargos públicos y ser candidata también a la presidencia o a cualquier cargo electivo, ¿no? Y no me parece para nada casual que en el día de hoy se hayan conocido unas declaraciones del, en este caso, diputado Miguel Pichetto Rionegrino, quien dijo que el Congreso debería declarar nula la causa vialidad, el fallo de la causa vialidad. Lo argumentó sobre todo por algunas cuestiones que no tienen que ver tanto con la conformación. Recordemos que la Corte Suprema es la que finalmente convalidó el juicio oral con el Tribunal Oral Federal, que la condenó a 6 años de prisión y también inhabilitación especial perpetua, y también la revisión que hizo en segunda instancia de la Cámara Federal de Casación con el artículo 280, lo deben haber escuchado hablar, Javier Analía, que es el artículo que permite rechazar un recurso de queja, como era una cuestión de interés y de repercusión institucional,
hicieron algunos fundamentos, plantearon algunos fundamentos los miembros de la Corte, pero rechazaron revisar lo que se había tratado en los tribunales inferiores y quedó firme entonces el fallo, 6 años de prisión con reclusión domiciliaria y tobillera para Cristina, condiciones mucho más estrictas y totalmente cuestionables que un narcotraficante o un genocida. Esto se ha planteado en estos últimos días para Cristina, y también la inhabilitación especial perpetua. Entonces Pichetto dice que hay que declarar nulo el juicio, que eso lo puede hacer el Congreso porque hubieron irregularidades procesales. En principio mencionó que se incorporó un juez al Tribunal Oral Federal que venía de otro tribunal, que se trajo, estoy citando palabras textuales de Pichetto, a un fiscal cuyo destino era Rosario, se refiere a Sergio Mola, que había sido nombrado y designado para intervenir en el Foro Federal de Rosario y juzgar narcos, y se lo incorporó a el Ministerio Público Fiscal, a la Fiscalía, junto con el fiscal que tomó más notoriedad en la causa Vialidad, y también dice que no hubo imparcialidad garantizada por los miembros de la Corte porque fueron los mismos miembros, Rosenkrantz, Rosati y me estoy olvidando de Lorenzetti, que habían sido acusados en un intento de juicio político que no reunió las mayorías para avanzar, pero que se lo realizó igual. Entonces, estos son los argumentos de Miguel Pichetto para argumentar que se debe considerar nulo la causa. O sea, no el kirchnerismo, pero en este caso también el peronismo, y este es el dato, no solo el kirchnerismo y el cristinismo, sino también Miguel Pichetto, están planteando críticas a la situación judicial que derivó en la inhabilitación y la prisión de Cristina. Y sobre esto estuvimos conversando con un diputado nacional de Unión por la Patria, que forma parte del kirchnerismo, del cristinismo, del Instituto Patria. Él es Carlos Castanieto. Estuvo en las actividades que se realizaron con motivo de este aniversario del año de la causa y del fallo en la causa Vialidad, y nos decía lo siguiente. Por eso la tienen privada de libertad Cristina en San José 1111, y con unas restricciones que no tiene ni un genocida en la Argentina, que tiene prisión domiciliaria. Cuando Cristina dijo que iba a ser candidata por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, automáticamente salió el fallo. Si Cristina hoy estaría caminando por la calle, la multitud, como lo hacen las encuestas y como lo dice la gente en la calle y como lo hemos escuchado, es la máxima líder de la oposición. Disculpa que te vuelva a reiterar, pero es la que mueve multitudes y es la que dice lo que le tiene que decir y enfrentar a los grupos económicos concentrados como lo hizo en su gestión. Por eso pedimos más que nunca Cristina libre, y queremos que Cristina sea puesta en libertad porque ha sido un juicio. Primero, que se juzgó 2 veces la misma causa. Eso no es posible. Y segundo, la prescripción es de por vida cuando la ley no lo permite. La prescripción solamente es por los años que ella o que un procesado y condenado cumple su condena. Esto último que dice acá Castanieto es muy importante, porque la inhabilitación especial perpetua para Cristina es justamente perpetua, y alguna vez el propio Pichetto, a quien nombramos hace unos minutos, había dicho, ¿por qué si la condena es a 6 años de prisión, con reclusión domiciliaria, la inhabilitación es perpetua y no por 6 años, que es el periodo que está previsto en el fallo condenatorio? Otro tema también para tener en cuenta es lo que salió a decir Axel Kicillof en un tuit que creo que se mencionó aquí en el día de ayer. El gobernador de la provincia de Buenos Aires cuestionó uno de los principios jurídicos por los cuales tanto el Tribunal Oral Federal como también en segunda instancia casación avanzó con la condena para Cristina por la obra pública en Santa Cruz, que es el argumento de no podía no saber. Con el criterio de no podía no saber, y ella era la que ejercía la administración pública en el máximo nivel del Estado, de alguna manera se le atribuye responsabilidad por la actuación de funcionarios menores como la Dirección de Vialidad Nacional y en la provincia de Santa Cruz. Bueno, estamos entonces nuevamente en un escenario donde, a pesar de que falta, y estamos a las puertas del Mundial, ya empezó el Mundial, pero falta poco para la elección presidencial, un sector del peronismo va a sostener
el reclamo de Cristina Libre, incluso planteando que debería ser candidata a presidenta, y los otros sectores del peronismo, lo citamos a Pichetto, parecen tomar nota de esto, incluso incorporando cuestionamientos a la actuación de la justicia. Vamos a ver cómo sigue este tema, pero Cristina Libre va a seguir en el debate del peronismo. El doble fondo del señor Martín Piqué. Tú, sabemos dónde te escondes, pescado podrido. Entrégate y tendrás un juicio justo. Doble fondo, periodismo clásico. Lo que viene es un despelote bárbaro, porque el PRO salió a decir que hablar en contra de Manuel Adorni por su declaración que nadie le cree y porque le mintió al Congreso. Ya la oposición en diputados está pidiendo una sesión para interpelar a Manuel Adorni. Victoria Villarruel se hizo eco del PRO, que dice el PRO, hace un año que no viene al Senado, le manda una carta de 2 páginas a Manuel Adorni pidiéndole que vaya, y Manuel Adorni se adelanta y a la mesa política le dice, yo estoy yendo al Senado a declarar. Chicos, no se terminó. Habían pensado en su momento que todo terminaba cuando primero daba una entrevista con Luis Majul, Manuel Adorni. Después pensaron que terminaba cuando presentaba la declaración jurada, que acaba de ocurrir. A que te diría que empezó un capitulazo. Un capítulo, claro, otro capítulo. Justo el Financial Times, uno de los principales diarios económicos del mundo, acaba de publicar una nota sobre el tema, titulada "El principal asesor de Javier Milei admite haber ocultado $500.000 a la Agencia Tributaria Argentina". Claro, porque en los ¿El ojos Financial Times, dijiste? Sí. A los ojos del mundo, o sea, al margen del incremento patrimonial, tener $500.000 en negro es una barbaridad. Solamente acá ya no nos escandalizamos de eso. Porque no es una cifra tan importante, eso sí. $500.000. Para algún nivel, digamos, no para nosotros, pero para algún nivel, digo. Las repercusiones, Sí. Esteban Bullrich, que coincidimos en que desde que renunció al Senado porque sufría ELA y que les hizo una convocatoria a todos los dirigentes políticos, se emocionó Cristina Fernández de Kirchner y demás, pasó un poco a ser como un emblema moral, ¿o no? Sí. Acaba de tuitear. Sí. Es un corrupto, fin. Chicos, no se vuelve de que... La mencionábamos a Cristina hace minutos, recordemos que le ganó la elección del 2017. Esteban Bullrich, claro. Sí, pero ¿te acordás que ella incluso le propuso que si quería cumplir funciones de senador desde la casa? Sí. Él dijo que no, que se iba a dedicar a su familia, Claro, agradeció. fue presidente del Senado, Cristina, en el gobierno de Alberto Fernández como vicepresidenta. Pero que Esteban Bullrich te diga que sos un corrupto, ya está. No hay para mí, no sé, por ahí le estoy subiendo mucho el precio. Sí, pero... entrar a un duelo con Esteban Bullrich, salís todo dañado, ¿no? Claro, porque podés pelearte con los periodistas, pero con Esteban Bullrich no. Sí. Los diputados dicen, Manuel Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Bueno, tremendo. Bueno, 2 cosas. Para recordar al indio, mirá, que justo me aparece en las redes sociales. Desempolvamos uno de los archivos más insólitos y geniales que nos dejó el Mister en Big Bang. Esto es de FM La Patriada. El indio eligió leernos a Salvador Dalí. Mira, acá estoy viendo a Salvador Dalí hablando sobre el arte de tirarse pedos. No te pierdas esta genialidad, 11 minutos, te prometemos que te va a cambiar el día. Bueno, así como esto, hay muchas cosas que se están compartiendo en las redes sociales desde FM La Patriada. Una noticia que está vinculado con lo que recién mencionaba en la columna y los debates que atraviesan al peronismo en torno a la situación legal y política de Cristina. La ANSES le pidió a la justicia que fije una caución. Ustedes saben que hay toda una discusión sobre los bienes de los hijos de Cristina, de Máximo y de Florencia, porque la justicia los quiere incautar, como también a otros condenados en la causa vialidad. Pero en este caso lo que hay es, a Cristina no le estaban pagando su pensión como viuda de Néstor. Y una intervención, un fallo de un tribunal ordenó al ANSES que se lo vuelva a pagar. Y como es un fallo que no es definitivo,
el ANSES lo va a pagar, pero dice, si avanza esta causa y después se determina que no le corresponde cobrarlo, va a tener que devolver la expresidenta y ex vicepresidenta lo que ha cobrado, entonces que se fije algún bien como caución. Una discusión lo importante, en este caso igual, es que Cristina va a volver a recibir su pensión, que de manera a veces con mucha inquina algunos medios dicen de privilegio, pero es la que le corresponde por ser la esposa también de un expresidente fallecido. 2 festejos tuvo, o 3, Bullrich, porque primero vimos uno con una torta, no sé si sería en su casa, ¿dónde? En la mesa política parece que Adorni es el que llevó la torta, ¿no? Decíamos recién, y festejó con su equipo, con Juan Pablo Arenaza, con Damián Arabia, con Diego Valenzuela y con Gerardo Milman, que es asesor en el Senado. ¿Se acuerdan que parece que había habido roces porque ella quería tenerlo a Milman en el Senado? Y ahí sopló, esto es lo importante, una torta chiquita. Yo me da la impresión de que es de ricota, lo que pasa es que ¿Es de Gino? Creo que no, pero tiene un escudo de Independiente arriba. Ah, mira, y no hay foto de la reunión de mesa política, porque para mí esa foto todavía no sé. No vi. Todavía no vi. Va a haber unas caras si se llega a conocer esa imagen, y si no se conoce, por algo no se va a conocer. Claro. Va a haber caras y va a haber caretas. 17:59, nos estamos yendo. Mañana vamos a volver, por supuesto, a hacer doble fondo. Hermosas notas las de hoy, así que gracias a todo el equipo. Y bueno, los nombro. Producción Martín El Zorro de la Vega, en coordinación Nadia Pitaluga, en la operación técnica Leandro Quiroga y Valentín Catalán, en redes sociales Micaela Pitaluga. Hoy estuvo también Valentina Dávolos, porque ustedes saben que tenemos nuestros estudiantes de la... Aguante la UBA. Aguante la UBA. Felipe Allende estuvo ayer y no lo nombré. Y bueno, nosotros, Martín Piqué, Javier Lecowich y Analía Argento. Mañana mañana es viernes. Sí, mañana hay recreo. Algo va... Sí. Va a sorprendernos dale. Javier Leucovich. Y vayan preparándose que el domingo es el gran encuentro de la comunidad La Patriada. Presenta junto a la gran estafa un domingo para encontrarnos, compartir y disfrutar con la presencia de Max de Lupi, Carlos Barragán, Emanuel Rodríguez, Amado Vudú. Se sigue sumando gente. Beto Bernués. Claro, Beto Bernués y Lele Angeli. Beto Bernués hacía un personaje con Max de Lupi. Es el domingo a las 14, domingo 14 a las 12:30. Lentejas, charlas, música en vivo, charla, aporte para la comunidad, más la entrada, más el almuerzo, 38.000 pesos. Vénganse el domingo, abrácense. Viste, empecemos a recuperar esas cosas lindas. Nos reencontramos mañana. Chau. Dale clic a la campanita y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.